Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este vídeo en el que te voy a revelar el número más importante para tus campañas de Facebook e Instagram, que al fin y al cabo es de mucho sentido común. No hace falta que se te den bien las mates, pero sí que pienses, le des un poquito al coco, porque al final tú mismo vas a poder averiguar todas las métricas de tu embudo y tú mismo vas a tener la capacidad o tú misma vas a tener la capacidad de darte cuenta de cuáles son los números más importantes de tu embudo de ventas. Ya te digo que hay uno que es el más importante y tiene mucha lógica que así sea, pero hay otros que, vale, ok, no son tan importantes, pero que te ayudan a prever el más importante. Ya sé que puede ser un poco lioso todo esto, pero de verdad que si te quedas a ver este vídeo, lo ves detenidamente hasta el final, vas a entender todo perfectamente. Bien, lo primero que tenemos que saber, vale, ¿qué tipo de mediciones hay? ¿Qué es eso de mediciones? Que al final son números, ¿no? Si tú haces una campaña, tú estás invirtiendo un dinero para enseñar anuncios y al final, ¿cómo se traduce eso en ventas? ¿No? Si tú te limitas a pensar o si tú te limitas a calcular, vale, ok, he invertido 100 euros y he cerrado un cliente de 200 o de 300. Vale, pues multiplico la inversión por 3. Si tú te limitas a hacer eso, al final estás perdiendo la oportunidad de multiplicarlo por 5, por 10. ¿Por qué? Porque hay muchas métricas por el camino que si las ves, las detectas y las corriges, ¿no? Es decir, si tomas decisiones para corregir esas métricas que hay por el camino, ese ROAS, ese retorno de la inversión, ¿vale? Ese multiplicar por, ¿no?, la inversión que has hecho, al final te estás perdiendo la oportunidad de ganar mucho más dinero por la misma inversión. Entonces, vamos a definir primero los diferentes tipos de números que se pueden sacar de un sistema de ventas y luego cómo se calculan cada uno de ellos. Para eso, primero tenemos que tener en cuenta qué tipo de embudo vamos a usar. Como estamos aquí, en este canal, vamos a usar nuestro embudo favorito, el sistema Capta Plus. Si no conoces el sistema Capta Plus, pues te animo a que después vayas a la descripción y vayas a un link que voy a dejar por ahí, donde podrás ver una mini clase de 10 minutos más o menos en las que explico en qué consiste, enseño ejemplos, etcétera, etcétera. La cosa es que vamos a definir cuántas acciones hay en este sistema Capta Plus, que al final define cuántos números y cuántas métricas tenemos en nuestra medición. Primero, ¿qué es lo primero? Primero hay una inversión, ¿no? Tú inviertes. Antes de que se enseñe ningún anuncio, tú vamos a decir que inviertes. Sí que es verdad que no es del todo cierto, ya que Facebook enseña anuncios y digamos que acumulas deuda, ¿no? Vamos a decir, acumulas deuda y no tienes por qué pagarle hasta que no has acumulado, depende, ¿no? Al principio cada 2 euros ya tienes que pagar, pero por ejemplo, a mí me deja acumular como 900 euros, ¿no?, de deuda, vamos a decir, antes de cobrarme por los anuncios que ya he enseñado y por las ventas que ya he hecho, ¿no? Lo cual es una ventaja también, pero se trata de que pongamos aquí sobre la mesa cada acción. Entonces, primero estamos invirtiendo, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí la inversión, ¿vale? Con esta inversión se enseñan anuncios, ¿de acuerdo? Vale. Parece todo muy redundante, parece todo para niños pequeños, pero lo que quiero intentar es que quede claro absolutamente para todo el mundo. Da igual, insisto, que no se te den bien las mates. No hace falta que se te den bien las mates para entender esto y para que se te dé bien esto. Bien, después de enseñar un anuncio, ¿qué viene? Que hagan clic, ¿no?, en esos anuncios. Entonces voy a dibujar por aquí un puntero de ratón, más o menos. Clic. Vale, después de que hagan clic, ¿qué viene? Viene que visiten la página gancho. ¿Vale? Voy a escribir por aquí, gancho. ¿Vale? La página gancho, he hecho la O más fea del mundo, pero bueno, da igual, me lo perdonáis. En la página gancho tenemos un formulario que si lo rellenan van a la página del incentivo. Aquí me toca abreviar, ¿vale? La página del incentivo que tiene un botón, que si le dan al botón, voy a dibujar hacia abajo, van a hablar con nosotros. Voy a poner el símbolo de WhatsApp.
para que nos entendamos, ¿vale? Van a hablar con nosotros. Puede que, digamos que aquí toman la iniciativa ellos para hablar con nosotros. Luego, si hay conversación de calidad o no, ¿vale? Es algo que a mí me gusta medir. ¿Hay conversación de calidad o no? Entonces vamos a dibujar un bocadillo. ¿Hay conversación o no? Y luego, ¿hay venta o no? Entonces vamos aquí a dibujar $1, ¿vale? Este embudo, en cuanto a acciones que comete el usuario desde que ve el anuncio o el sistema, ¿no? Desde que se pone el primer céntimo y se enseña el primer anuncio hasta que se hace la primera venta, digamos que podemos tener en cuenta que ocurren todas estas cosas. Bien, ¿qué tipos de números, qué tipos de mediciones hay en este embudo de ventas? Vale, pues nosotros tenemos, por un lado, tasas y por otro lado, costes. Y lo que mencionábamos al principio, también ese famoso ROAS, ¿no? Ese retorno de inversión, que al final es la métrica más importante, el retorno de inversión, pero que si no tienes una venta, si no tienes la primera venta, eres incapaz de calcular eso. Lo que sí que puedes hacer es calcular el resto en base al ROAS que deseas, al ROAS que te gustaría tener como mínimo, ¿vale? Entonces, vamos a poner números a esto. Vamos a decir que hemos invertido 300 euros. Voy a poner por aquí. Espero no poner demasiado pequeños los números. Con 300 euros vamos a decir que hemos enseñado perfectamente, podríamos enseñar anuncios a 15.000 personas, más o menos, ¿vale? Anuncios muchos más, pero si hablamos en personas que ven los anuncios, pues vamos a decir 15.000. De estos 15.000, vamos a decir que 300 se convierten en clics, ¿vale? De esos 300 de esos 15.000 hacen clic, y de esos 300 que hacen clic, 250 visitan la página, vamos a decir, ¿de acuerdo? Siempre, nunca es el 100%, siempre hay un porcentaje de clics que se pierde por el camino. Por eso tenemos en cuenta, por un lado, el clic, por otro lado, la visita, y por otro lado, el registro. Bueno, el registro implica, ¿no? El hecho de que se registren implica que estén aquí. Entonces, de esos 250, vamos a decir que se registran 80, ¿de acuerdo? De esos 80, vamos a decir que toman la iniciativa 60, ¿de acuerdo? Estoy poniendo unos números sanos. Obviamente esto es el embudo ideal. Aún así, aunque sea el embudo ideal, hay que medir, ¿de acuerdo? Y yo estoy poniendo unos números para que podamos medir. De esas 60 personas que toman la iniciativa, vamos a decir que la mitad, ¿vale? 30 personas. Con 30 de esas personas se tiene una conversación de calidad. Y vamos a decir que de esas 30 personas convertimos en ventas. Vamos a decir, para no ponerme demasiado optimista, ¿no? Vamos a decir que a 8 los convertimos en ventas. Bien, ya tenemos aquí un montón de cositas que se pueden calcular, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos calcular es cómo de bien están funcionando nuestros anuncios, ¿vale? Es decir, vamos a poner aquí una gráfica, cambiamos de color. Vamos a poner una gráfica para diferenciar las mediciones que son tasas y las mediciones que son costes. En las mediciones que son tasas tenemos la primera tasa, que es el porcentaje de clics, es decir, de todas las personas que están viendo mis anuncios, ¿cuántos están haciendo clic? Eso dentro de Meta Ads se llama el CTR. Te voy a poner por aquí lo que significan las siglas de CTR porque no me acuerdo, no te voy a mentir. Entonces, ¿cómo calculamos una tasa? Cualquier tasa dentro de este sistema. Pues siempre es acción posterior dividido entre acción anterior, y este número lo multiplicas por 100 para que te dé el porcentaje, ¿no? Esa probabilidad de 1, convertirla en 100, esa probabilidad de 0,5, convertirla en 50%, ¿de acuerdo? Entonces, es acción posterior dividido entre acción anterior. En este caso, estaríamos hablando de 300 dividido entre 15.000, ¿vale? Es decir, sería 300 dividido entre
15.000 multiplicado por 100, ¿vale? Así, a ojo, si esto fuera 150 sería el 10%, pues sería el 1%, perdón. Entonces, estamos hablando del 2%, ¿vale? Esto es igual a 2%. Por lo tanto, el CTR de este embudo sería 2%, lo cual estaría bien, ¿no? Nosotros buscamos que el CTR siempre sea mínimo un 1%, es decir, que 1 de cada 100 personas que ven los anuncios hagan clic, ¿vale? Si tus anuncios están por debajo del 1%, pues deberías mejorar esos anuncios. Bien, segunda cosa que se puede calcular, el coste por clic, ¿vale? Y aquí tenemos el primer valor de coste. Es decir, ¿cuánto me está costando conseguir un clic? Para calcular los costes es tan sencillo como inversión hecha dividido entre número de acciones, ¿vale? Es decir, si lo que buscamos es calcular el coste por clic, tenemos que dividir la inversión por el número de esa acción. En este caso, 300 entre 300 es igual a 1. El coste por clic sería de 1 euro. No hace falta que lo calcule, ¿verdad? 300 entre 300 igual a 1. Bien, entonces si os fijáis, ahora vamos a ir de tasa en coste, ¿no? De tasa en coste y tiro porque me toca. Entonces, ahora vamos a calcular la tasa de carga de la landing. ¿Por qué es importante este dato? Este dato para mí es importante porque te habla de si esta landing está cargando bien o hay un problema de carga, lo cual deberías solucionar porque es un problemón para conseguir registros. Es decir, si de 300 clics, imagínate, solo 100 visitaran la página gancho, estamos hablando de que estaríamos perdiendo 2/3 de todos esos clics a la nada, ¿no? Al limbo de los clics. Y al final son euros que se están yendo a la basura, vamos a decir. Entonces, súper importante tener esta tasa bien controlada para poder medir bien cómo de bien está cargando esa landing page que tenemos después del anuncio. Bien, pues al final esto yo lo llamo tasa de carga, ¿vale? Yo voy a escribir aquí tasa de carga. Concretamente, esta métrica no tiene unas siglas, ¿no? Entonces podríamos poner TC, ¿no? Vamos a poner TC, porque si no voy a estar aquí escribiendo tasa de carga, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál sería, por ejemplo, la tasa de carga de este embudo? Vale, ok. ¿Cómo hemos dicho que se calcula una tasa? Acción posterior dividido entre acción anterior multiplicado por 100. Estas cuentas es súper sencillo hacerlas en un Google Sheet o en un Excel. Por lo tanto, no hace falta que tú calcules estas cosas, puedes programarlo ahí para que el Excel lo haga por ti. Aún así, puedes coger una calculadora y conseguir esto rápidamente. Vale, si no calculo mal, esto es un 83,5%, ¿de acuerdo? Si me equivoco en algún cálculo, por favor, corrígeme en los comentarios, porque soy humano, me puedo equivocar, igual. ¿Vale? Entonces, este embudo tendría una tasa de carga de 83%. Bien. ¿Qué es lo siguiente? Un coste. Ahora viene un coste. ¿Qué coste? El coste por visita. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí coste por visita. Bien, el coste por visita, recordamos, ¿cómo se calcula? Inversión partido acción, es decir, 300 dividido entre 250. No tienes que ser Einstein para calcular esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a hacer la trampa, voy a sacar la calculadora. Esto es un coste de 1,20 € el coste por visita. Bien, aquí tenemos una de las tasas más importantes, tasa de conversión de la landing, ¿vale? Entonces, tasa, aquí vamos a poner carga y aquí tasa de conversión de la landing, ¿de acuerdo? Esta tasa es una de las cosas más importantes porque al final habla de lo bien hecha que está tu landing page para conseguir el objetivo, que es que se registren, ¿no? Entonces, ¿cuántos registros hay en esta landing?
80 registros. Por lo tanto, ya sabemos que la tasa de conversión de la landing, en este caso, es acción posterior dividido entre acción anterior multiplicado por 100, que voy a sacar la calculadora para calcular esto. Estaríamos hablando de una tasa de conversión del 32%, lo cual estaríamos hablando de una landing muy sana, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo de conversión que queremos en una landing? Queremos un 20%, que al menos 1 de cada 5 visitas se convierta en registro. Si tú tienes menos de un 20% de visitas que se han convertido en registro, deberías mejorar esa landing page. Todas las tasas y todos los cálculos mínimos, al final, son susceptibles de que puedan cambiar. Ni un coste es caro, ni un coste es barato, ni una tasa de conversión es alta, ni una tasa de conversión es baja. Todo depende de los números. Yo he tenido casos en los que el coste por lead era más del doble de lo que a mí me gustaría. ¿Qué ocurre? Que la siguiente pieza tenía una tasa de conversión del triple. Entonces, al final, una cosa compensaba a la otra y tenía un embudo con unos números sanos. Después de saber que aquí tenemos un 32% de conversión de la landing, viene uno de los costes más famosos, el famoso CPL, el famoso coste por lead. El coste por lead no deja de ser el coste por registro. Lo que pasa es que llamamos lead, que en inglés se podría traducir por cliente potencial, ¿no? Llamamos al registro lead porque es la jerga que se dice en marketing digital, pero al fin y al cabo el coste por lead es coste por registro, es lo mismo. El coste por lead que tendríamos en este embudo sería de 300 euros dividido entre 80 registros que he tenido, por lo tanto, tendríamos un coste por lead de 3,75. Bien, 3,75 ni es caro ni es barato. Quiero decir, al final, depende de dónde estés y depende de dónde enseñes anuncios, 3,75 será súper caro o 3,75 será, vamos, una mina de oro, ¿de acuerdo? Si hablo en España, 3,75 está bien, está muy bien. Es un coste por lead bastante bueno, ¿vale? Bien, ya sabemos que este embudo tiene un coste por lead de 3 y pico, ya no me acuerdo el número que acabo de calcular. Ahora vamos a ver cómo de bien está funcionando nuestro incentivo, es decir, cuántas personas están tomando iniciativa. Vale, pues 60 dividido entre 80 multiplicado por 100. Estamos hablando de un 75%. Este puedo calcularlo de memoria. Vale, el 75% de la tasa de conversión del incentivo. Tasa de conversión del incentivo. Repito, esto es en caso de este embudo. Si tuviéramos un webinar funnel o un VSL funnel, un embudo de webinar, diríamos que aquí estarían viendo el webinar, ¿no? Y aquí estarían agendando llamada, ¿no? Pues sería tasa de conversión del webinar, ¿no? En este caso es tasa de conversión del incentivo. Bien, este incentivo convierte a un 75%, ya que 60 dividido entre 80, 0,075, si no me equivoco, lo multiplicas por 100, se corre la coma un par de veces para la derecha, 75% de conversión. Creo que es así, más o menos. Bien, ahora, coste por iniciativa. Ahora sería el coste por iniciativa, es decir, ¿cuánto me está costando que una persona tome iniciativa? Pues lo mismo, 300 dividido entre 60 y tendríamos un coste bastante redondo de 5 euros por cada iniciativa que hemos conseguido. Bien, de esas iniciativas, ¿con cuántos hay conversación de calidad? ¿No? Que es el siguiente paso. Con la mitad, sería el 50%. ¿Cuánto me está costando cada conversación de calidad? Pues sería el doble, ¿no? Que el coste por iniciativa. Sería 10 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo más importante. Hemos conseguido 8 ventas. Aquí es clave saber de qué ticket estamos hablando. Vamos a decir, ¿vale? Para no venirnos muy arriba, vamos a decir que he hecho 8 ventas de 100 euros. ¿Vale? Aquí siempre recomendamos subir el precio de tus servicios para que esto sea lo más rentable posible. ¿Vale? 8 ventas a 100 euros son 800 euros. Este cálculo es bastante sencillo. Bien. ¿Qué ocurre? Que nosotros
como he dicho antes, al final puedo calcular, vale, ok, ¿cuánto estoy recibiendo de vuelta por cada euro que estoy invirtiendo? Bien, ¿cómo se calcula el ROAS? Pues es tan sencillo como lo que he ganado dividido entre lo que he invertido. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de un ROAS de 2,66. Es decir, he conseguido multiplicar cada uno de los euros que yo he invertido al principio de todo esto, he conseguido multiplicar cada uno de esos euros por 2,66. ¿Un ROAS de 2,66 es bueno? Bueno, en mi opinión, mínimo siempre hay que buscar un ROAS 3, ya que un ROAS 2 al final estás ganando lo que inviertes, ¿no? Es decir, he invertido 300 euros. Si fuera un ROAS 2, estamos de acuerdo que un ROAS 2 sería ganar 600, ¿no? Al final esto sería un 2, ¿no? 600 entre 300 sería un ROAS 2. Un ROAS 2, si pensamos bien, ¿no? Sí, he ganado 600, pero esos 600, para poder ganarlos, he tenido que invertir 300. Entonces podríamos pensar, ok, quito la inversión, me quedan solo 300, ¿no? Entonces un ROAS 2 al final es ganar lo que inviertes y es un crecimiento un poco lento, ¿no? Por supuesto, ROAS 1 es no perder, pero tampoco ganar, ¿de acuerdo? Entonces mínimo queremos un ROAS 3, siempre. Bien, entonces, imagínate que no hemos hecho ninguna venta. No hemos hecho absolutamente ninguna venta. De hecho, todavía no hemos tenido conversaciones. De hecho, todavía no ha habido nadie que tome la iniciativa. De hecho, todavía no ha habido ningún registro. ¿Vale? No ha habido ningún registro todavía. ¿Qué ocurre? Que puedo calcular cuál es mi coste por lead máximo que me puedo permitir para tener ese ROAS 3 que yo quiero, ¿no? Esto se llama el coste máximo, el coste por lead máximo objetivo, ¿no? Que al final conocer ese valor te permite tomar decisiones, te permite corregir a tiempo antes de invertir 300 euros. Entonces, hemos dicho que el coste por lead nos costaba 3,75, ¿verdad? Bien, pues vamos a decir que nosotros queremos un ROAS 3. Mínimo, un ROAS 3. Dices tú, no, Samuel, para mí no es suficiente. Yo necesito un ROAS 4. Yo necesito multiplicar por 4 la inversión que yo hago, si no, no me merece la pena meterme en este berenjenal. ¿De acuerdo? Ok, tengamos en cuenta un ROAS 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo he invertido 300 euros, yo quiero multiplicar por 4 eso. ¿Vale? Ok, ya tenemos un cálculo que es la facturación deseada. ¿De acuerdo? Por cierto, me lo he saltado. Tasa de cierre, me lo he saltado, pero bueno, lo ponemos por aquí. Tasa de cierre, ¿vale? Y es, al final, cuántas personas con las que tengo una conversación de calidad acaban convirtiéndose en venta, ¿de acuerdo? Es decir, la tasa de cierre, la famosa tasa de cierre que tienen los closers de ventas, ¿no? Esas personas que tienen las conversaciones con los potenciales clientes, qué porcentaje consiguen convertir en venta, independientemente del precio de esa venta, cuántos cierran, y luego el coste por adquisición. Es decir, cuánto me está costando conseguir una venta, adquirir una venta, ¿no? Si teníamos en cuenta el 8 de antes, sería dividir 300 entre 8 y tendríamos ese coste por adquisición. A todo esto, la tasa de cierre varía mucho dependiendo de si tú eres el que cierra o cierra alguien por ti. Cuando eres tú el que cierra, la tasa de cierre debería ser un poquito más alta que cuando alguien cierra por ti. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes mucho volumen de conversaciones, al final tienes que delegarlo sí o sí, renunciar a esa tasa de cierre alta o tan alta como la podrías conseguir tú y reducir el número de conversaciones que tienes tú, delegar el máximo de conversaciones posibles para liberarte de tiempo, perdiendo en retorno de inversión, pero ganando en tiempo, y al final una cosa también compensa a la otra. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora? Lo dicho, vamos a calcular el coste máximo por lead que me puedo permitir para tener un ROAS deseado, ideal, ¿no? Mínimo un ROAS 4, ¿de acuerdo? Es decir, multiplicar cada euro por 4. Bien, si hemos invertido 300, estaríamos hablando de que tendríamos que conseguir facturar
o vamos a decir ganar, ¿no? Aquí depende mucho de dónde estés, el beneficio y la facturación distan mucho. Vamos a decir que conseguimos que este embudo genere 1.200 euros, ¿de acuerdo? Vamos a escribir euros aquí para hablar con propiedad. Entonces, aquí ya estaríamos consiguiendo el ROAS 4, ¿vale? Ok. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuántas ventas necesito yo para conseguir 1.200 euros? Hemos dicho que vendíamos un ticket de 100 euros. Por lo tanto, con 12 ventas conseguiré esos 1.200 euros. Vale, ok. Empezamos a tener unos números objetivo. Vale, entonces ahora nosotros necesitamos saber si yo tengo una tasa de cierre sana, ¿no? Es decir, confío en que voy a cerrar un porcentaje correcto, ¿no? Si mi tasa de cierre luego no es la que debería, vale, ok, tengo que mejorar mi cierre de ventas. Pero con un tercio de porcentaje, un 33% de tasa de conversión, ¿cuántas conversaciones de calidad necesito para que esa tasa de conversión al final sean 12 ventas? Vale, ¿cómo calculamos esto? Pues al final es tan sencillo como invertir ese porcentaje, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos a 100, le dividimos esa tasa ideal, ¿no? Esa tasa de cierre sería del 33%, y ahora esto lo multiplicamos por 12, ¿vale? En este caso, aquí, obviamente, no es un 33, es un 33,33333, ¿vale? Para redondear, vamos a poner 33 y aquí vamos a poner 36, ¿vale? No sería 36, sería 35, vamos a poner 36, porque sería 35,9 periodo, que los matemáticos dicen que eso es lo mismo que 36. Entonces necesitaríamos 36 conversaciones de calidad para poder tener esas 12 ventas. Ok, ¿cuántas personas? Si yo consigo que la mitad de las personas o la calidad de las personas que me llegan, el 50% de las que toman iniciativas son conversaciones de calidad, ¿cuántas iniciativas necesito? Vale, muy fácil. Como era el 50%, al final es 100 dividido entre 50 por 36, que es igual a 72, ¿vale? Necesito que 72 personas tomen iniciativa, ¿vale? Para conseguir esas 36 conversaciones de calidad que se convertirán en esas 12 ventas. Bien, ya tenemos el número mínimo de iniciativas que necesitaríamos para poder al final convertirlo en 12 ventas. Ok, volvemos hacia atrás. ¿Cuántos registros necesito? Es decir, personas que se han registrado y han acabado en la página del incentivo. ¿Cuántos necesito para que 72 tomen iniciativa? Bien, si el incentivo está bien hecho, mínimo el 50% de personas que se registran acaban tomando iniciativa. Por lo tanto, es fácil de calcular, igual que aquí, ¿vale? Estos son me equivocaba de color, 144 registros. Ok, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos ya calcular el coste por lead máximo que nos podemos permitir para conseguir al final esas 12 ventas que nos van a garantizar un ROAS 4. En este caso, estaríamos hablando de 300 euros invertido dividido entre 144 registros mínimos o número mínimo de registros que necesitamos, y tendríamos un coste por lead de 2,08 euros. Por lo tanto, si tú ya llevas 10 euros invertidos y has conseguido 3 registros, tú puedes calcular ya un CPL. Tú puedes ya saber que tu coste por registro te está costando 10 dividido entre 3. Es decir, te está costando 3 euros con 33 céntimos. Esos 3 euros con 33 céntimos es más caro que los 2,08 de coste máximo objetivo. Por lo tanto, ya puedes tomar la decisión de mejoro los anuncios para que la tasa de clic sea más alta. Mejoro la landing para que la tasa de conversión sea más alta. Y de esta forma,
Al igual que el CPL, podemos calcular también el coste máximo, el coste por adquisición máximo objetivo, el coste por iniciativa máximo objetivo, el coste por clic máximo objetivo. Podríamos calcular todos. El CPL es como el que está en mitad, ¿no? Y es como uno que te puede ayudar a saber algo que se acerca bastante a lo que tú necesitas. Pero al menos antes de empezar, calcula aproximadamente tu coste por lead máximo objetivo. ¿Para qué? Para poder invertir y saber si vas en la línea o no, o vas totalmente fuera del objetivo que tú tienes. Yo te recomiendo que primero tu expectativa sea un ROAS 3 en lugar de un ROAS 4 y que tengas los mínimos de conversión, ¿no? Vamos a decir que el CTR mínimo un 1%, tasa de carga mínimo un 60%, tasa de conversión de la landing mínimo un 20%, tasa de iniciativa mínimo un 50% y bueno, tasa de conversación otro 50%, que no lo he puesto aquí, por no llenar esto de siglas. Al final lo que quiero que entiendas es mínimo un 1%, mínimo un 60%, mínimo un 20%, mínimo un 50%, mínimo un 50% y mínimo un 33%, ¿no? Si es uno mismo el que está cerrando, si delegas en closers, pues mínimo un 20% de tasa de cierre. Y al final, el objetivo es que tú, antes de empezar este sistema, tú ya sepas cuánto te puedes permitir por lead. Obviamente, al principio te recomiendo cautela, paciencia. Si la primera semana el coste por lead es el doble del máximo que has calculado, ten paciencia. Muy probablemente esa campaña necesite optimizar un poquito más y necesite aprender de quién está llegando aquí porque es la página digamos que es aquí donde el píxel detecta la conversión, por lo tanto, necesita que más personas lleguen aquí, necesita que lleguen más leads para aprender de a quién tiene que enseñar los anuncios y que todo esto cada vez funcione mejor, cada vez los costes por lead sean más bajos y cada vez las tasas de conversión sean más altas. Espero que este vídeo matemático, la verdad, ha quedado más matemático de lo que pretendía. Pretendía que no quedara tan matemático, pero bueno, al fin y al cabo, son números reales. Estos perfectamente pueden ser los números de una campaña real, ¿vale? Y mi objetivo es que tengas claridad de, sobre todo, antes de empezar, de cómo calcular todo esto. Y tengo un regalo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, tengo un regalo. Y me gusta premiar a las personas que llegan al final de mis vídeos, ¿vale? Entonces, te voy a regalar un Excel con todo esto ya programado, vamos a decir, con todo esto ya configurado, para que tú rellenes los huecos, ¿no? He invertido 300, he conseguido 300 clics, he conseguido 250 registros, y que te calcule automáticamente todos estos datos para que tú puedas tomar buenas decisiones en tus campañas. Nada más, si quieres este Excel que yo te regalo, tienes que ir a mi cuenta de Instagram, tienes que seguirme y tienes que enviarme por mensaje directo, por privado, la palabra Excel y yo te compartiré el link donde todo esto se calculará automáticamente. Nada más, espero que este vídeo de verdad te haya servido. Para mí fue un wow cuando descubrí lo simple que era conocer si una campaña va a buen puerto o se va a estrellar. Y esto es clave, esto es la brújula para saber hacia dónde te estás dirigiendo en tus campañas. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.